Y por eso es que yo tengo una total, y lo digo públicamente, o sea, no me llevo bien con los críticos, absolutamente no. Últimamente me he reconciliado, quizás porque ellos se han reconciliado con mi cine. Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo has hecho para hacer tantas películas? Y yo le digo, porque no descanso, porque para mí son 24 horas al día pensando cómo voy a hacer la otra película. O sea, porque el cine venezolano siempre tiene que ser la misma vaina. O sea, ojo, yo lo hablaba desde mi, tú sabes, ¿no? Mi ópera prima. Yo quiero hacer una película tipo Hollywood. O sea, eso es lo que yo quería. Realmente. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Carlos Daniel Malavé. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual estaremos dando inicio a nuestra sexta temporada. Para el día de hoy nos acompaña el director, productor y guionista cinematográfico Carlos Daniel Malavé, uno de los cineastas más exitosos de nuestro cine que ha logrado llenar salas con películas como Por un polvo, Las caras del diablo, Blindado y One Way. Igualmente, Malavé se desempeña actualmente como presidente de la Cámara Venezolana de Productores de Largometrajes, CABEPROL, es miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine de Venezuela y representante, también por Venezuela, de la Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Omar. Gracias por esa presentación. Y bueno, un placer estar aquí en estos podcasts ya que son legendarios para el cine venezolano. Bueno, Carlos, vamos a, como ya es costumbre en este programa, me gustaría muchísimo que comenzáramos nuestra conversación contándonos un poco sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era Carlos Daniel Malavé de niño? Yo creo que tuve una infancia normal dentro de lo que cualquier niño de los 70 80, yo soy del 69, soy modelo 69, pues viví en una Caracas, yo soy de caraqueña, en una Caracas donde podíamos jugar en la calle, salíamos, o sea, llegábamos al colegio, hacíamos la tarea y para afuera, ¿no? Y entonces yo vivía en Santa Mónica, me acuerdo, y entonces eso era llegar, agarrar un carrito, irte a Chacaíto, Sabana Grande. Estamos hablando que yo tendría 12, 14 años, ¿no? Algo así, ¿no? Porque bueno, la primera infancia siempre estás tú en la casa, tú sabes, con los padres y todo esto. Y bueno, nada, ir a divertirnos por allá, por el bulevar, hacer travesuras, subir por todas las rutas de Santa Mónica, los chaguaramos, o sea, era un niño normal con mis amigos, ¿no? Y sí. Hacía mucho deporte, jugaba pelotique, goma, futbolito, no, me la pasaba en eso. No, en ese momento, digo, de esa temprana adolescencia o tardía infancia, pues no, realmente no pensaba mucho en el tema del cine, ¿no? Me gustaba más la música, los deportes, y te puedo decir que tengo un recuerdo que es que mi primera película que fui a ver, que me llevó mi tía, fue Grease Vaselina, con John Travolta y Olivia Newton-John. Y bueno, ahí fue donde quizás eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? A ver, vi la película, entonces fui y me compré el soundtrack de la película, de Grease. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía un tocadisco tipo Acude, ¿te acuerdas? Acude es algo que usaban para alfabetizar para los que no son de esa época. Un tocadisco. Entonces, bueno, yo ponía mi soundtrack ahí y empezó como a gustarme el cine. Y dentro de mis juegos infantiles empecé a meter de que yo era director. Entonces yo ponía a mis hermanos, agarraba una caja
una caja de zapatos, le abrí un hueco como si fuera una cámara, entonces le abría el hueco por donde veía y el hueco por donde se veía el lente, supuestamente, y ponía a mis hermanos ahí a animar un programa. En ese momento yo no estaba muy seguro cine o televisión, yo sabía que era algo que pasaba frente a una cámara, ¿no? Mi amor por el deporte siguió. Yo era un fanático del fútbol y de hecho yo lo que quería hacer era futbolista. Me acuerdo, y practicaba. Yo estudiaba en un colegio de curas, el Agustiniano Cristo Rey. Los colegios, digamos, de curas en Venezuela tienen una tradición de fútbol. Porque tienen mucha cuestión europea, española, portuguesa, mucha ascendencia. Entonces, bueno, nada, yo practicaba con el equipo del colegio, jugaba, y yo decía, no, yo lo que quiero ser es futbolista. O sea, a mí jamás se me pasó ser cineasta, sino ni nada que tuviera que ver con el audiovisual, era ser futbolista. Y yo creo que estuve con ese sueño hasta ya casi terminada la adolescencia, comenzando la adultez, ¿no? Yo creo que ya yo iba a estudiar publicidad, o sea, ya estaba así como que, bueno, uno entendía que el futbolista tiene una carrera hasta los 32 años, 33 años, y que tenías que prepararte para otra cosa, y eso me lo peleaba mucho mi papá, como un buen abogado, mi mamá socióloga, o sea, yo vengo de una familia de profesionales que a la vez vienen de un pueblo llamado Caripito y Miraflores, de allá del oriente venezolano, de Maturín, donde sus padres no eran profesionales, más bien eran gente. Mi abuelo paterno tenía un bar y tenía una quincalla, donde vendía vendía todo lo que cosas en Caripito. Mi abuela paterna fue vionalista, mi abuelo paterno trabajó en un campo petrolero y mi abuela materna era ama de casa. Entonces, digamos que todos ellos pues no tuvieron esa formación universitaria, pero entonces sus hijos, mi papá, mi mamá, los hermanos, mis tíos, todos pudieron, gracias a Dios, tener esa formación universitaria. Y por supuesto, cuando veían que su hijo no quería estudiar derecho, ni arquitectura, ni nada, ni comunicación social, sino que quería ser deportista, pues eso, como dicen aquí en Colombia, eso le rayaba el cerebro. Decían, no es posible, tú tienes que estudiarte una carrera universitaria. Entonces, que digamos que por eso también ya digo, bueno, pero de todo lo que hay en el mundo me interesa es el audiovisual. Yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser sociólogo, yo no quiero ser... Entonces, por ahí empezó como una alternativa a que, bueno, y que realmente yo no era Maradona jugando fútbol, ¿no? O sea, era un tipo promedio, ¿no? Digamos, y yo siempre sufrí de sobrepeso. Y aunque sufría de sobrepeso, era un tipo muy rápido, muy ágil, pero al final tenía sobrepeso. O sea, al final eso, tú no has visto un futbolista con sobrepeso. Y me costaba mucho rebajar, ¿no? Entonces, más allá de todas las habilidades que uno pudiera tener, la gente, me lo decían los entrenadores, tienes que bajar el peso porque, o sea, no existe un futbolista con sobrepeso en el mundo. Entonces, bueno, nada, tú vas entendiendo las señales, tú dices, bueno, mira, soy bueno, esto me gusta, soy muy bueno, pero yo sí voy a tener que buscar otra vía para ya cuando sea adulto, como te digo, y bueno, entonces empecé a estudiar publicidad. Yo me traté de enrolar en la escuela de artes, de cine de la Central, no se pudo, creo que no salí por el CNE, la OPSU, no me acuerdo cómo se llamaba eso en aquel momento, y dije, bueno, voy a estudiar, sí salí en comunicación en la Católica, fíjate tú, pero entonces al final, te voy a decir sinceramente, decía, no, eso es allá lejísimo, yo vivía por el otro lado de Caracas, no, yo no me voy a levantar, no tenía carro, yo no iba a ir en autobús para allá, yo decía, no, yo no voy a estar yendo para la Católica, ¿qué va? No. Entonces yo dije, voy a estudiar publicidad, y me metí a estudiar publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Bueno, ahí empecé como a ver, ¿no? Cómo se manejaba todo el tema, cómo se hacía un comercial de televisión, no el cine, pero sí la producción audiovisual. Estando ahí en Nuevas Profesiones, por cuestiones familiares me tocó mudarme a
a Puerto La Cruz, en donde yo todavía guardaba las esperanzas, porque yo jugaba en el equipo de fútbol de Nuevas Profesiones y guardaba las esperanzas a los 18 años todavía de que alguien me descubriera en el fútbol. Y bueno, en un entrenamiento ahí, sí, en una caimanera del entrenamiento, pues en un partido del entrenamiento, de los entrenamientos, pues me caí y me reventé la rodilla. Ahí sí es verdad que se acabaron todos los sueños de ser futbolista. Claro, me caí y me reventé la rodilla por el sobrepeso. Porque yo corría muy rápido y entonces rebalé en la cancha y bueno, nada. De hecho, hoy en día todavía tengo ese achaque de la rodilla. Y entonces a partir de ahí como que el chip me cambió totalmente y dije, no, o sea, yo tengo que dedicarme a este tema de la publicidad. Ni siquiera del cine, de la publicidad. Me metí en la biblioteca del instituto y empezaba a leer libros de cine y a leer libros de audiovisual, ¿no? Digamos, y un poquito ir entendiendo cómo se hacía una película. Y me acuerdo que mi primer acercamiento con, entre comillas, cortometraje o algo parecido fue hacer un videoclip de Franco De Vita, de mentira, por supuesto. Puse una canción de Franco De Vita y con una cámara de VHS empecé como a rodar en secuencia, o sea, porque yo no, en ese momento no entendía muy bien qué era el montaje. Entonces yo grababa, me iba al piso, a la planta baja y grababa algo, subía al piso 3 y grababa algo, o sea, entonces iba montando todo ¿sabes? Así, pedacito por pedacito, ¿no? Y eso me tomó todo un día, por supuesto, o 2 días hacer eso. Y me acuerdo que lo presenté y a la gente le encantó. ¡Wow, qué chévere! Tal. Y lo edité de VHS a VHS y se veían los cortes malos y todo eso, pero a la gente le gustó eso, ¿no? Y yo, qué bueno. Entonces, claro, ahí uno fue aprendiendo, leyendo. Y entonces yo le dije a un amigo, mira, pero hagamos un festival de cine aquí en el Tecnológico. Entonces eso en la ciudad de Puerto La Cruz fue un boom. Y entonces ahí empezó mi vida como productor, digo yo, porque yo salí a la calle con mi amigo a buscar patrocinios para hacer este festival de cine y conseguimos plata. Conseguimos apoyo de PDVSA, apoyo de la radio, apoyo del periódico, conseguimos dinero, hicimos tremendo show y tremendo festival. Y era un festival de cortometrajes estudiantil del instituto. Entonces pusimos a todo el instituto a hacer cortometrajes. A todos. Y yo me acuerdo que de esa época en Puerto La Cruz me conecté con alguien del audiovisual que trabajaba para videos de PDVSA y ahí fue donde comenzó formalmente mi carrera en el mundo audiovisual, porque entonces yo empecé a editar. Entonces yo comencé en el mundo del audiovisual como montador y yo durante muchos años hice de montador. Ya te despediste de tus sueños de ser futbolista y ahora ya estás dentro del mundo audiovisual editando. Pero, ¿cómo llegas al cine? Vamos a hablar un poco sobre tus primeras películas cortometrajes. Bueno, entonces en el año 93 me mudo a Caracas de nuevo. Empiezo a estudiar en Cotraín, en la escuela que tenía Lilian Blasero, que tiene, no sé si todavía existe. Empiezo a estudiar cine, ¿no? Entonces cuando ya empieza formalmente a estudiar cine y empiezo a entender ya más el lenguaje cinematográfico, todo el tema del montaje, todo esto, yo ya el trabajo que yo venía haciendo en Puerto La Cruz como montador, como editor de videos corporativos, de PDVSA, de comerciales regionales y todo este tema, pues empieza por supuesto a ser un poquito más profesional o mucho mejor y me empiezan a contratar como montador de videoclips, de comerciales y yo hago mis primeros pininos también como director haciendo mis cortometrajes en Cotraín. Entonces me acuerdo que mi primer cortometraje formal así fue uno que se llama Violencia por Violencia, hecho en High 8 para Cotraín. Y yo estudiaba, no en la misma sección, con los hermanos Rodríguez, ¿sabes? Con Luis y Andrés Rodríguez estábamos en el mismo instituto, pero no estábamos ellos estaban como más avanzados que yo en ese. Entonces yo hago un corto y este corto queda en el Festival Internacional de Escuelas de Cine de no sé dónde, no me acuerdo ahorita, que creo que era en Chile, no estoy muy seguro. Entonces, digamos que de Venezuela yo era el representante de Cotraín, ¿no? En ese festival. Y el corto le fue muy bien al Violencia por Violencia, porque era un corto de denuncia policial, era un corto de denuncia social, en donde un grupo de policía mata a unos estudiantes. Los paran en una alcabala y los mata, ¿no? Sin preguntar, porque creían que los tipos eran unos criminales, y después los siembran, ¿no? Sí, entonces este corto fue basado digamos, en cosas que yo leía en el periódico en aquel momento, y a partir de ahí le agarré entonces el gusto a hacer el tema del cortometraje. De ahí pasé a trabajar en una productora en la Cuadra Creativa, la Cuadra Creativa era una cuestión muy famosa en Venezuela, donde estaban todas las productoras de cine en Altamira,
mira, palos grandes arriba, y empecé como a montar ya videoclips profesionalmente, o sea, videoclips hechos con presupuestos de Sony Music, ¿sabes, no? De BMG, me acuerdo. Y entonces, como a mí me gustaba el campo, me llevaban, todo eso se hacía en 16 milímetros, me acuerdo que se le hacía el telecine, todo esto en 35. Me llevaban de segunda cámara, entonces a mí me ponían una cámara de 16 milímetros chiquita, de cuerda, portátil, y me decían, bueno, Carlos, fílmate esta cámara B, planitos. Y me empezaron a quedar bien los planitos. Entonces yo mismo exponía, porque entonces el director de fotografía, no voy a decir nombres, pero eran gente muy famosa en aquel momento. Yo estaba ahí con la segunda cámara y ni siquiera me decían pon el diafragma tal, sino que entonces yo iba, le preguntaba al cámara uno, ¿qué diafragma tienes? Entonces, diafragma tal, ok. Entonces yo agarraba y yo mismo, tú sabes, hacía mi cámara B, y entonces el director de esos videoclips, pues le empezó a gustar mi cámara, digamos, lo que yo hacía también, y muchas de mis cámaras B la ponía dentro de los videoclips, que yo también los montaba, pero él me decía, no, pero monta lo que tú grabaste con tu cámara, y entonces yo lo metía, ¿no? Y después cuando trabajaba en la cuadra, pues empecé dije, voy a hacer otro cortometraje que se llama Crónica de un secuestro inverosímil, me acuerdo, que es con el señor Pedro Durán, el gran actor Pedro Durán. Como trabajaba en esta productora y tenía unos amigos directores de arte de comerciales y o sea, gente pro que estaba alrededor mío, pues entonces ayúdenme a hacer este cortometraje, ¿no? Y en 16 milímetros. Y entonces, bueno, mira, me fui por toda la cuadra creativa y por todos los palos grandes buscando retazos de película. O sea, ¿quién tiene película que me regale? Y así iba, pidiendo película. Y varias productoras me regalaron, aquí tengo 200 pies, aquí tengo 100 pies y así, tú sabes, ¿no? Y claro, al final yo decía, bueno, tengo 100 pies de la 7248, de la 72 no sé qué cosa, me acuerdo. Entonces me ayudaron a organizar eso, ¿sabes? Y yo mismo dije, bueno, lo que no conseguí fue nunca un director de fotografía, y yo mismo, en 16 milímetros, y mete tú, dije, yo voy a hacer mi dirección de fotografía. Y me atreví a hacer mi dirección de fotografía. En aquel momento, ¿qué video hacía? Y no existía nada. Tú veías lo que pasaba, era después que revelaba la película. Ahí donde tú sabías que iba a pasar. Nada, hice mi corto, me ayudó, como te digo, mucha gente, y el corto le fue bien. Entonces fue un festival en España. Viajé a España, gracias a ese corto conocí España, y también me di cuenta que, bueno, mira, sé exponer, sé poner una luz, o sea, llegué a pensar en dedicarme a ser director de fotografía. O sea, dije, wow, pero esto me gusta, ser director de fotografía. Y unos amigos me llamaron para hacer la dirección de fotografía de un videoclip, también en 16 milímetros y todo esto, y me quedó chévere. Entonces decía, bueno, pero yo pudiera hacer esto. O sea, creo que sí, porque me gustaba montar, pero también me gustaba estar en el campo, ¿no? Crónica de un secuestro inverosímil trataba de un presidente corrupto que es secuestrado por un ex policía para torturarlo, ¿no? Entonces este policía lo torturaba y hasta que el tipo confesara sus crímenes, ¿no? Era una cosa. Eso yo me acuerdo que yo exhibí ese corto y mucha gente decía, no, este tipo es de izquierda, me decían. Este tipo es un izquierdista porque quiere matar a Carlos Andrés, que no sé qué, o sea, porque la gente veía a Carlos Andrés ahí, ¿no? Y yo te lo digo sinceramente, yo en ese momento ni izquierda, ni derecha, simplemente era un tipo que recogía cosas de lo que pasaba en el país, ¿no? Y vamos a decirlo, de la rechera que tenía la gente con la cuestión política, ¿no? Y digamos que bueno, todo esto, mi carrera se materializa cuando me gano una convocatoria de la alcaldía de Caracas, de cortometrajes. Yo no me acuerdo cómo se llama ahorita eso, yo me acuerdo que era en el año 98, si mal no recuerdo, 99. Me gano esta cuestión de la alcaldía, y me gané, creo que eran 5 millones de bolívares, que en aquel momento era un montón de plata. O sea, Estamos hablando de tu cortometraje Error Flying, alias El Bachaco. entonces, claro, me voy a hacer este corto que me gano, en el que es una comedia, fue una comedia de un malandro que llega a los 30 años vivo, y entonces el tipo va a celebrar que el tipo tiene 30 años y llegó vivo a los 30 años, y el tipo, para celebrar, secuestra una licorería. Hace una situación de rehenes dentro de la licorería, llega la policía, lo tratan de sacar, o sea, habían patrullas afuera, fueron una semana de rodaje, o sea, un corto con presupuesto, ¿no? A partir de ahí, digamos, empieza como mi sueño. Pero estamos hablando del año 2000, entonces, entre mi primera peli, antes de que entremos, yo la hago en el 2007. Entonces, del 2000 al 2007, me dediqué a trabajar con Cinesa,
con Bolívar Films y con mi empresa. Yo tenía mi empresa, entonces yo producía un programa de fútbol para Meridiano Televisión, que viajábamos por toda Latinoamérica siguiendo la Vinotinto. Entonces yo me monté con la Vinotinto en los aviones, celebré, que no sé, o sea, yo era parte del, digamos, del equipo. El programa se llamaba Gol Vinotinto, y a la vez era director del noticiero o de documentales de Cinesa. Un día abren convocatoria del SENAC y dicen, vamos a hacer convocatoria para desarrollo de guión. Y yo meto un desarrollo de guión ahí para ver qué pasa. Me acuerdo que metí 2. Y bueno, y gané el desarrollo de guión. Y a partir de ahí empezó todo. Este año donde yo meto mi desarrollo de guión, estamos hablando que fue en el año 2005, sería 2004, 2005. Algo así. Y bueno, a partir de ahí, en esa época muy buena del SENAC, pues vino una gente de afuera, vinieron talleres de pitch. Entonces yo fui como perfeccionando el guión, hice el guión, y el guión es por un polvo. Entonces yo hago el guión de Por un Polvo y después me gano la convocatoria de desarrollo de proyectos. Y entonces logramos coproducción con Perú, logramos en desarrollo coproducción con Cuba, con el ICAI, y me toca ir a defender mi proyecto ya para producción. Entonces me acuerdo que me hacen el pitching, 2 pitching, ¿no? El pitching que le hicieron yo no me acuerdo a quién fue la persona que defendió el proyecto en Ibermedia, porque gané Ibermedia también, y el proyecto en el SENAC. Entonces yo voy a defender el proyecto en el SENAC. Me acuerdo que uno de los jurados era Sergio Curiel, gran amigo mío ahorita. Entonces Sergio me dice, en ese momento yo no conocía a Sergio, y yo se lo dije, eso me cayó muy mal, se lo dije una vez, ¿no? Me dice, entonces tú quieres hacer con esta plata que te va a dar el SENAC arma mortal. No, hombre, no. Entonces yo decía, pero ¿por qué no podemos hacer arma mortal? Decía yo. O sea, ¿por qué el cine venezolano siempre tiene que ser la misma vaina? O sea, ojo, yo lo hablaba desde tú sabes, ¿no? Mi ópera prima. Yo quiero hacer una película tipo Hollywood. O sea, eso es lo que yo quería. Realmente guardando las distancias, porque sabía que no tenía la plata, no tenía los efectos, pero yo quería hacer una película hipercomercial, ¿no? Me acuerdo que en esa convocatoria, pues también gana Puras Joyitas, que fuimos el 1-2. Ellos ganaron primer lugar, yo gané el segundo lugar para producción de la película. Fíjate tú, 2 películas totalmente comerciales. Ya me faltaba Ibermedia. Me acuerdo que me llama, no me acuerdo ahorita la persona que defendía Ibermedia, y me dice, bueno, mira, ganamos Ibermedia, o ganaste Ibermedia del SENAC, ¿no? Y dijeron que ese era el polvo más caro de la historia. Y logré hacer la peli. Una peli de 7 semanas de rodaje, una peli muy dura, muy dura de hacer. Me acuerdo que me gasté íntegro. Mira, nosotros reunimos los $100,000 de Ibermedia, lo que yo traía guardado de desarrollo de proyecto, lo que me gané en el SENAC, y toda esa plata me la gasté haciendo la película. O sea, fue impresionante. Mucha gente, eran 60 personas en el equipo técnico. Boté gente, recontraté gente. Fue mi primer contacto con el cine, y fue muy duro para mí. Y para mi esposa, que era la productora también conmigo de esa peli, fue una experiencia tan dura, que nosotros dijimos, más nunca queremos hacer una película así. No queremos, o sea, no queremos. Me llevé muy mal con todo el mundo, muy mal con amigos, gente que eran amigos, tú sabes, me llevé muy mal con los técnicos, mal con todo el mundo. Y nada, la película se termina, se estrena, y bueno, fue un éxito relativo. Me acuerdo que llevábamos 185,000 espectadores a la sala, pero además de eso, la película la pude vender afuera. O sea, yo sí la pude vender afuera. Entonces me fue muy bien con la venta internacional de la película. Y bueno, mira, eso fue lo que provocó que todavía yo siga haciendo películas, porque a partir de ahí me quedó un sello como que este tipo hace las películas imposibles de hacer, las hace con poca plata. y bueno, y fue un éxito. En el 2010 haces tu segunda película, que es Las Caras del Diablo. Sí, en el 2010 hago mi segunda película, pero yo en el interín, entre el 2008 que estrené Por un Polvo y el 2010 que filmé La Cara del Diablo, yo filmé La Pura Mentira de la Villa del Cine. Lo que pasa es que se estrenó mucho después. A mí me llama la Villa del Cine y me dice, mira, Carlos, están contratando directores. Y yo le digo, bueno, chévere, mira, ¿qué voy a dirigir? Me dieron 2 guiones y yo escogí uno. Y dije, bueno, este de La Pura Mentira lo quiero hacer, pero yo quiero Henry Herrera, era un guión de un argentino, y Henry Herrera había adaptado el guión para Venezuela. Y bueno, yo como director decía, ay, pero es que a mí no me gusta no me gusta, ¿será que podemos adaptar esta escena? Y pues, ¿sabes? ¿No? Empecé como a
a ser fastidioso con una gente que me estaba contratando. Vamos a estar claro, con la Villa del Cine. Me acuerdo que estaba Marco Mundaraín, Lorena Almarce, estaba toda esta gente ahí en la villa. Entonces yo reescribía las escenas mientras filmaba y sin que la villa se diera cuenta. Reescribía ciertas cosas. Entonces bueno, ahí me fui con eso, le di, no me llevé muy bien con el director de fotografía, en ese momento muy mal me llevé con él, no entendía la propuesta de él de la iluminación, y total que bueno, lo bonito de todo esto es que yo comenzaba a las 8 y terminaba a las 6. Bueno, terminamos la película y sobró un montón de plata, man. Sobró un montón de plata tan grande que después pagamos, con esa plata se pagaron 2 películas, o sea, la terminación de 2 películas más de la Villa del Cine. Después de ahí que yo hago esta película, la película entra en un congelador por X situaciones que no vamos a nombrar, los problemas de la villa y todo esto, cambio de directiva, entra en el congelador y yo, ¿qué pasaba? Yo tenía una plata que me había sobrado por un polo o sea, de la taquilla. O sea, yo tenía plata, pues a mí me fue bien, entonces yo tenía mi dinero. Ahí fue donde yo digo, voy a hacer una película guerrilla. ¿Y qué era una película guerrilla? Porque ya había hecho una película con la Vía del Cine, con camiones, motorhome, con todo. Había hecho por un pueblo que también había tenido motorhome, camiones. O sea, había hecho películas grandes. Y dije, voy a hacer una película guerrilla. Una película con 12 personas en el equipo técnico, con improvisación actoral. O sea, todo impro. Un policial. Entonces, tú estás loco. ¿Cómo vas a hacer un policial con impro actoral? No, ya tú vas a ver que eso va a salir bien. Y entonces, bueno, me lanzo con la película, con mis ahorros. Entonces yo estábamos por comprarnos otro carro. Nosotros teníamos una buena camioneta. Y estábamos por comprarnos otro carro, y dijimos, no, en vez de comprarnos otro carro, hagamos una película. Y la hicimos. Hicimos la película, que es La cara del diablo. Entonces, nuestra manera de trabajar fue, paguémosle al equipo técnico. Entonces se le pagó un equipo técnico de 10 personas, algo así. Y los actores sí fueron todos porque todos eran mis amigos, por un pueblo de la puramente, todos eran mis amigos, pues hicimos la película asociados a la taquilla. Y la película, bueno, la estrenamos. Y la película, me acuerdo que una película que para nosotros era un experimento cinematográfico, un experimento de impro actoral, de no sé qué, que yo no promocioné, es que no promocionamos, ni siquiera lo promocionamos y que 2 meses ni nada. Nosotros agarramos y estrenamos. Me acuerdo que el tráiler se lanzó, que el Senac ahorita no lo permitiría, el tráiler se lanzó 3 semanas antes. Pues la película hizo creo que 80,000 espectadores, ¿no? Una peliculita chiquita. Con esos 80,000 espectadores, que eran mi plata, yo me gané en el Senac, me dio la terminación, me acuerdo, el pase a 35. Porque entonces todavía hacíamos el tema en video, entonces había que pasarlo a 35. Entonces el Senac me dio todo el tema del pase a 35. Se le pagó el Senac su plata de las copias, la cuestión, cobró, y a nosotros nos sobró dinero, y le pagué a Jean Paul, le pagué a los actores, todos cobramos. Y después la película tuvo que ser una muestra iberoamericana del Caribe de cine, y estuvo en no sé dónde, o sea, la película por ahí estuvo en varios festivalitos y le fue bien. Y le agarré el gusto a esto de hacer películas con poca gente, porque yo tengo un problema, es que yo no, lo digo así, no soporto mucho a la gente. Yo soy así como que, o sea, soy un ermitaño, ¿no? Entonces a mí no me gusta, yo no soy amiguero, y tampoco soy un tipo falso. O sea, si tú me caes mal y no te voy a saludar, y ya, se acabó. Entonces, pues, sencillamente decía, pero a mí me gusta hacer películas de 10 personas, esto está genial, sí, yo entiendo. Por supuesto me enfrento, que es la otra cara de toda de este atrevimiento, entre comillas, o de esta experiencia, y es que te enfrentas a la crítica. Y eso lo hablaremos más adelante, pero te enfrentas a la crítica, y cuando te enfrentas a la crítica, yo digo, pero es que la crítica no entiende el proceso. O sea, si tú no entiendes el proceso, tú no puedes criticar algo, decía yo. Porque si tú entiendes el proceso, de cómo fue el proceso, pues ahí tú verás cuáles son los valores y las eficiencias que puede tener cada producto. Pero entonces yo sí sufrí mucho porque bueno, cuando yo hago Las caras del diablo, que la gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo, se convierte como en una película de culto, que a mí me escribían por Facebook, me escribían por las redes sociales a aquel momento, que querían, o sea, la película era de verdad, porque además la película la piratearon. La película la 4ª semana la piratearon, a la 3ª semana. Me acuerdo, estaba yo en el Festival de Margarita y me piratearon la película, y yo, coño, piratearon la película con la película en cartelera.
Y nosotros íbamos en la taquilla así, íbamos creciendo y de repente se frena cuando piratean la película y por eso llegamos a 80.000 espectadores. Pero la película, como la piratean, empieza la gente a ver la película. Entonces me escribían, mira, a mí me escribían hasta los policías. O sea, los policías del 6PC me escribían, me decían, oye, vimos tu película, tremenda película, somos fanáticos de Miguel Ángel Landa, de Cangrejo, no sé qué. Entonces yo empecé a hacer como que empecé a tener amigos policías. Y los tipos me mandaban videos, mira, te voy a pasar este video. Y me pasaban videos de tiroteo. Y me decían, ¿tú crees que esto es verdad o es mentira? O sea, imagínate tú. O sea, el grado que empecé a tener con la gente del 6CPC, que además nos apoyó mucho en Rodaje de las Caras del Diablo 1. Bueno, me siento como mal por eso, porque me piratean la película, pero a la vez digo, mira, la crítica, me acuerdo de una profesora de la Central, que bueno, esa mujer como decía barbaridades de la película. Eso está hecho por un estudiante, eso ni un estudiante de primer año de cine lo hace, me acuerdo que lo decían. Y yo decía, bueno, pero la realidad es que metí 80.000 espectadores y la gente me sigue escribiendo por Facebook y la gente sigue enganchada con la película y la película más ha ido a festivales. O sea, como que fue el Festival de Punta del Este con la película y yo estaba compitiendo con esta película brasilera de los comandos que se meten en los cerros. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Entonces yo me acuerdo que haber estado hoy con Jean Paul y con mi esposa en Punta del Este en una mesa con estos actores de esta película brasilera famosísima. Entonces, imagina tú, yo decía, ¿qué hace Las Caras del Diablo 1? Una película que se hizo con $15.000, $20.000, sentados aquí. Claro, entonces yo le pregunté al tipo al programador del festival, le dije, mira, ¿por qué tú escogiste, así tomándome unos vinos, ¿por qué tú escogiste mi película? Si en Venezuela me han destruido, en Venezuela todos los críticos dicen que eso es una mierda, que eso no sirve, tal. No, hermano, yo vi la película y desde que me senté hasta que yo no me despegué los ojos de la película, me parece que es una buena película. Sí, es una película de low budget, hay que entenderlo así, una película de bajo presupuesto, pero es una película que te mantiene atado así en la silla, y sobre todo cuando tú me dices que es una película de pura improvisación, o sea que no tenía un guión realmente, pues yo te tengo que decir que eso es una genialidad. Eso me lo dijo a mí el tipo del festival, el programador. Bueno, muchas gracias. Entonces a partir de ahí empecé a agarrar como confianza, porque de verdad que este tema de la crítica te puede destrozar, o sea, porque empiezan todos estos señores que se creen que nunca han agarrado una cámara, entonces ellos empiezan a hablar de tu trabajo y ciertamente hay cosas, porque uno como cineasta lo sabe, hubiera hecho esto así, hubiera hecho esto asado, que la luz aquí quedó mal, ¿sabes? No, uno lo sabe, uno no es un tonto, pero ellos, lo peor es que no es que te lo digan, no es que te llamen y te digan, oye Carlos, no, es que lo escriben en un periódico, lo escriben en una red social. Y eso, el que no esté fuerte mentalmente y moralmente lo puede destruir. El artista, pues, no hablo del cineasta, de cualquier artista. Entonces ellos no se dan cuenta de la peligrosidad. Y por eso es que yo tengo una total, y lo digo públicamente, o sea, no me llevo bien con los críticos. Absolutamente no. Últimamente me he reconciliado, quizás porque ellos se han reconciliado con mi cine. ¿Sabes? ¿No? Entonces, digamos que todo lo tratamos desde el respeto. Entonces, mientras todo sea desde el respeto, desde de verdad la opinión constructiva, yo respondo de la misma manera. Entonces, pero yo me acuerdo, pregúntale a Sergio Monsalve, ojalá que escuche esto, yo le ofrecí unos golpes a Sergio Monsalve, a un profesor de la Central, sí se los ofrecí, porque yo decía, brother, pero ¿por qué te ensañas conmigo? O sea, no lo entendía, ¿no? Parte de la inocencia, quizás hoy en día yo no le ofrecería golpes a ningún crítico, porque ya uno madura, ¿entiendes? Pero era mi segunda película que estrenaba, hecha con mi dinero, hecha de una manera muy artesanal, pero al final la película para mí fue un éxito, porque me devolvió mi plata, porque al final yo lo mido así, me devolvió mi dinero muy a lo Roger Corman, que eran los libros que yo tenía de cabecera. Roger Corman, cómo hice 1000 películas y no morí en el intento, ¿sabes? Entonces ese tipo de literatura era la que a mí me inspiraba a hacer cine. Yo decía, no, brother, hay que hacer cine sustentable, porque yo decía, estos presupuestos, megapresupuestos del SENAC, cuando se acabe la renta petrolera, no vamos a tener más nunca estos presupuestos. Y así fue. Ahora, hoy en día, qué chévere, en Venezuela se están haciendo películas, los cineastas como pueden ruedan con 20.000. Yo venía haciendo eso desde el año 2010. Carlos, el cine cotufa. Entiendo que de esta manera tú defines un cine que abiertamente busca llevar el mayor número de personas a las salas de cine. Es decir, un cine abiertamente comercial. Háblanos por favor un poco sobre esta manera de crear, de producir películas.
Sí, bueno, el cine cotufa para mí es simplemente el cine comercial, el cine que hacemos para que la gente vaya a la sala de cine a pasar un rato, a comprar el popcorn, la cotufa, que al final a los exhibidores les interesa que compre la cotufa, entonces por eso a los exhibidores les encantan las películas comerciales, porque ellos viven es de eso, no de la entrada al cine. Mi cine en los años 90, que eran mis años 20, mi cine preferido era el cine de acción de Hollywood. O sea, yo veía todo. Arnold Schwarzenegger, mis ídolos, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Arma Mortal. O sea, ese era el cine que me apasionaba. Y el cine de terror también. Sé lo que hicieron el verano pasado. Entonces, ese tipo de películas, Martes 13, bueno, que son más viejas. Pero ese era el cine que a mí me gustaba. Yo en ese momento, y bueno, los autores, entre comillas, eran Coppola, Scorsese, los que me gustaban, ¿no? Los americanos. Nunca conecté con los autores europeos, con los franceses, ni con los polacos, nada, eso nunca me gustó. A mí tú me hablas de Tarkovsky y bueno, me pueden sacrificar, montar en un, ¿sabes? Vamos a quemar a Malabé porque no, hermano, no, o sea, no me gusta, o sea, no, hay algo que no conecta, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho ese cine, entonces mi meta siempre fue hacer ese tipo de cine, o sea, el tipo de cine que conectara. Mira, yo fui a ver Rocky con el ruso, creo que era Rocky 3. El momento más impactante de mi vida fue cuando yo veo que en la sala de cine se paraban a aplaudir como si estuvieran en el ring de boxeo. O sea, eso para mí no tenía, o sea, decía, Dios mío, qué poder tan brutal de poder conectar con el público para que el público se levante. Cuando Rocky le da el golpe al ruso, la gente como si estuviera en el ring de boxeo. Entonces, a eso a mí me marcó. ¿Sabes? Estamos hablando de los 90. Entonces, claro, cuando yo hago Por un polvo, yo me acuerdo que yo voy a las salas de cine, porque yo me escurría por las salas de cine, y yo veía yo veía una reacción parecida. La gente se reía y aplaudía, y sabes, y la gente salía feliz de la sala de cine. Y yo decía, wow, o sea, no lo puedo creer. O sea, estoy en un pequeño ejemplo, estoy haciendo de alguna manera lo que hacían las películas gringas, que conectaban, ¿no? En los 90 sobre todo, que la gente era como más, tú sabes, ¿no? Y aplaudían al final de Por un polvo. Mucha gente aplaudía al final de Por un polvo. Entonces yo decía, wow, no lo puedo creer. Entonces, claro, yo dije, yo tengo que hacer cine. O sea, sí, definitivamente mi camino es hacer este cine para el público. Después de Las Caras del Diablo 1, me gano una convocatoria del SENAC y digo, bueno, voy a volver a hacer otra película de presupuesto, que era Último Cuerpo. Me iba a traer un director de fotografía argentino y dije, este va a ser mi película internacional, decía yo, ¿no? Dentro de mí. Aunque el guión no era mío, o sea, yo adapté el guión, pero el guión venía de otra persona. Para mí esa iba a ser como mi película, entre comillas, autoral, ¿no? Digo, la que no iba a ser de cine cotufa, dije yo, ¿no? Y me hago pues vamos a hacer esta película y antes de empezar el rodaje, hay control de cambio, el dólar se pone al doble, al triple, no me acuerdo cuánto. Entonces de los $600,000 que supuestamente me habían aprobado, tenía como 200. Y yo dije, coño, me toca hacer otro low budget. Pero ahora imagínate cómo hago, porque estoy metido en tremendo problema. Porque tengo que viajar a Maracaibo. O sea, tenía una producción, de hecho, Último Cuerpo es una buena producción, porque se filmó mucho, gran parte de la película en Maracaibo. Digo, gastamos plata, ¿no? Entonces no vino el director de fotografía argentino porque no le podía pagar, y como yo lo digo públicamente y no me lo vayas a cortar, yo me he llevado muy mal con los directores de fotografía en Venezuela, no me preguntes por qué, a excepción de uno o dos, que ya los diré más adelante. Pues entonces yo decía, ¿sabes qué? No voy a contratar director de la fotografía la vamos a hacer entre mi gaffer y yo. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenía plata, o sea, otra vez el tema de la plata, a pesar de que tenía $200,000, no podía filmar en Red, que creo que era la cámara que en aquel momento empezaba a salir, que no sé qué. Entonces me tocó filmar con la X1 de Sony, igual con el Letus, o sea, me tocó hacer la misma cuestión, y por supuesto que la cámara siempre pesa en la definición de la imagen. Eso tenemos que tenerlo claro, y es lo que te digo, son lo que los críticos no entienden, lo que la gente no entiende, cuáles son las circunstancias de cómo se hace una película, ¿no? Si hubiera tenido la red, hubiera tenido qué sé yo, una 35, pues la imagen agarra otro swing, otro feeling. Pero bueno, la hicimos así, la logramos hacer, y la película fue un fracaso. De taquilla. Yo me acuerdo que Andrés Galarraga, el otro, Galarraga, el de Cinex y Pisano van a ver la película, pues yo distribuía con Cinex en ese momento, ven la película y me dice, esto es un éxito, porque la película era buena y tal,
Y yo dije, ah, sí, es un éxito. Entonces yo me fui a la sala de cines confiando en que la película iba a superar los 100.000 espectadores, que para mí ese era el promedio, siempre superar los 100.000 espectadores. Y la película hizo 27.000, creo que, no, mentira, 35. Creo que llegó a 35. O sea, fue un fracaso total para mí. Y bueno, pero no importa. La película igual me llevó a otros festivales de cine. Yo jamás he sido un hombre festivalero, pero las películas, tú sabes, toman vida propia y se van a los festivales, ¿no? Y bueno, me tocó ahí el festival el de Bogotá, que era muy importante. Vine, a la gente le gustó mucho la película en Colombia. Me decían, en aquella época no se hacían todavía las series en Netflix, esto puede ser una serie de televisión, esta película y tal. Y yo, bueno, sí, chévere. Pero bueno, ahí se quedó. En el 2013, Carlos, aparece Azotes de Barrio, que codiriges con Jackson Gutiérrez. Sí, bueno, esa es una película. Yo conocí a Jackson mucho antes, por supuesto. A mí me encantó este hombre, este chico, muchacho que viene del barrio, que es peluquero, que tiene un pasado. Se acerca a mí, nos llevamos muy bien desde el principio, porque entendía la filosofía del cine guerrilla, la entendía totalmente. Entonces, y él me dice, vamos a hacer Azotes de Barrio, o sea, vamos a hacer mi película, pero para el cine. Ayúdame a llegar al cine. Él me dijo, ayúdame a llegar al cine. Y yo le digo, yo te voy a ayudar. Yo dije, sí, yo te ayudo a llegar al cine, vamos a darle. No hay imposible. Entonces yo le dije, pero estas son las condiciones. Yo no voy a dirigir la película, nada, no quiero saber nada, yo voy a producir la película y yo digo con qué equipo lo vamos a hacer, o sea, con qué equipo técnico, con qué equipo de cámara y todo eso. Entonces, en aquel momento estaban las famosas cámaras Canon, que estaban saliendo, que tienen una imagen un poquito más cinematográfica y tal. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacerla con esta cámara, que yo me la compré. Vamos a traer a Rodolfo Bir como director de fotografía, Fernando Venturini como director de arte, que yo ya venía con una relación con Fernando. Me gustaría que este actor, Alexander, no, pero ese actor, ¿cómo va a ser? Él no es un malandro, tal. Entonces, el tipo es buen actor, cree en mí. Entonces, Jackson le dio como una inducción a Alexander del malandreo, y lo llevó para el barrio, ¿sabes? Lo metió y le gustó. Y entonces todo lo demás, bueno, con William Goite, que siempre ha participado en mis castings, construimos todo el casting de la película. Y creo que también está Guillermo Londoño ahí ayudando. Entonces, claro, se empieza a hacer la película, pero la película empieza a tener problemas. Jackson puso la idea principal, o sea, porque era la idea de video aficionado, y el guión lo escribimos entre Alejandro Hidalgo y yo. Y Jackson se acredita claro, porque es el padre de la idea y porque además, por supuesto, cuando estábamos filmando, él cambió varias cosas de los parlamentos, ¿no? Porque, ¿sabes, no? Eso tiene una jerga que Alejandro y yo no manejábamos. Y nada, pero la película empezó a tener como unos problemas ahí, tú sabes. Era la primera película, entre comillas, profesional de Jackson, ¿no? Entonces como a los 6 días, tuve que empezar a codirigir la película con él. Un poco para poder también llevar a la gente que yo había traído, a Venturini, tú sabes, ¿no? A toda esta gente como que confiaban, o sea, eran mis amigos. Entonces, bueno, yo también me meto dentro de la película y empecé a codirigir. Bueno, nada, tanto así que después ya la película me la quedé. ¿En qué sentido? Bueno, Jackson terminó su participación como actor, todo. Yo fui el que hice toda la postproducción, el montaje. Todo lo hice yo. Llegó el CENAC, puso la plata para las copias en 35 y la película fue un éxito. ¿Qué pasaba? Que esa película sí tuvo una corrida como de 12 semanas, porque la ventaja de estar con Jackson es que Jackson conocía y conoce a la gente que hacía el tema de la distribución pirata en Caracas, ¿no? En Venezuela, o los principales dealers del pirata, del DVD pirata. Entonces, él habló con ellos, hicimos un trato de que cuando la película saliera de cartelera, nosotros le entregábamos el máster para que ellos la pudieran duplicar. Y ya, listo. Y entonces, ese trato se respetó. Por supuesto, ¿qué pasó? Que ya, igual las copias estaban en 35 milímetros, pero yo el máster de la película no se lo solté a nadie. Porque a mí tengo que decir que los másters de mi película que se filtraron fue por festivales de cine. O sea, copias que mandabas a festivales de cine, llegaba a la gente, los que no tienen pena ajena, entonces nada, no les importa nada y copiaban las películas. Entonces, esta vez yo no solté la película, no solté la película nunca. Si había un festival de cine, yo llevaba la copia, la llevaba, ¿sabes? Por si acaso. Y así logramos mantener la cuestión. Yo saco la película a la venta internacional y la película la vendimos muy bien a nivel internacional. Entonces yo le decía a Jackson, no podemos soltar la película, no la soltemos todavía, tal, no sé qué. Entonces no la soltamos, eso fue lo que pasó. Tanto así que hoy en día, tú te metes en mi canal de YouTube de Rodando Film, donde están mis trailers,
y tú ves a la gente diciendo, ¿dónde puedo ver esta película? Entonces la película no la pudieron piratear. Las Caras del Diablo 2. Las Caras del Diablo 2 se hace porque la gente me escribía, como te digo, me escribía demasiado al interno del Facebook, sobre todo, me decían de todo, o sea, es lo que te digo, yo estaba maravillado. Entonces yo agarro este montón de comentarios y se los llevo a Cines Unidos y le digo que ya estaba trabajando con Cines Unidos y le digo, mira Cines Unidos, deberíamos hacer una segunda parte y ustedes deberían darme un gran adelanto de distribución para hacerla. Y entonces María Elena Saleta, que era la persona encargada de distribución en Cines Unidos en ese momento, no me acuerdo si ya se llamaba Mundo de Película, creo que no, me dice, oye Carlos, pues puede ser, déjame presentárselo aquí a la gente, ¿no? de Cines Unidos. Y la gente dijo que sí. Entonces nosotros salimos a escribir el guión y bueno, yo dije, ahora quiero trabajar con Miguel Ángel Landa, porque es el papá del cine policial. Quiero trabajar con Elba Escobar. Quiero trabajar con Laureano Olivares. Ya yo estaba en esa cosa de que decía, quiero trabajar con... O sea, me gustaría trabajar. Entonces, bueno, nada, mira. Hola, Miguel Ángel. Claro, cómo no. Mira, Elba. Claro, cómo no. Laureano. Sí, claro, vamos a darle. Y William Goite, por supuesto. El Laureano entra porque Jean-Paul Leroux, que supuestamente era el que decía el personaje principal, pues él fue a la lectura de guión de la primera lectura de guión de la película. Pero el tipo lo llamaron de Colombia para hacer una super serie de esas. Estaba empezando Colombia, tú sabes, a resurgir con Tiempo Final y toda esta cosa. Entonces, por supuesto, ahí le pagaban un montón de plata que yo no podía pagar. Entonces, él dijo, no, mira, yo necesito aceptar el trabajo de Colombia y yo sé que tú no vas a parar tu rodaje. Y entonces, bueno, él se fue para Colombia. Y yo dije, bueno, mira, a lo Buñuel, el protagonista es otro, el personaje es otro, ahora es Laureano Olivares con el mismo nombre, o sea, vamos para adelante. Y bueno, la película la hicimos con este adelanto de distribución, fue una película, a mí también hay muchas cosas de esta película que me gustan como director, porque yo soy un tipo muy crítico de lo que yo hago, a la gente yo veo mis películas y digo, ay, qué mierda esto no puede ser, ¿sabes? Al final, porque tú sabes por cómo lo hiciste, las condiciones y si hubiera tenido más aquí, más allá, pero yo no me paro, es lo que te digo, porque mi experiencia es hacer la película. Para mí fue un honor haber trabajado con Elba Escobar, con Miguel Ángel, o sea, para mí ese era el sueño de la película, era ese, pues realmente, hacer una película para trabajar con ellos, ¿no? Cuando la película estaba lista, que me acuerdo que yo pedí terminación en el CENAC porque claro, el adelanto de distribución de Cines Unidos me dio fue para rodar la película, pero no tenía para postproducción, ¿no? Para hacer el sonido, entonces yo me gano en la convocatoria de terminación en el CENAC. El tema es que vamos a estrenar, pero me ponen en pleno Mundial de Fútbol del año 2014. Y me decían, digamos que esa fue la primera vez que empecé a tener, en todas mis películas, problemas con los distribuidores exhibidores porque no entendí la estrategia. O sea, nunca la entendí. O sea, me mandaste a la guerra a morir, ¿no? De hecho, si tú te metes en el Box Office Mojo, ¿sabes, no? Que esto es una cuestión que te da la taquilla, te pone la referencia de la película, lo que recaudó la película, que fue muy buena plata, pero te pone entre paréntesis 2 fines de semana que me cayó el Mundial de Fútbol. Que fueron el segundo y el tercer fin de semana de la película. Entonces la película lamentablemente hizo mucho más espectadores que Las Caras del Diablo 1, pero no llegó a lo que yo quería que llegara. La película creo que se paró en 127,000 espectadores, algo así. 2019 aparece Blindado. 2019, Blindado. Blindado es una película que tiene una historia que, bueno, que eso da para otro podcast. Es una película que yo escribí en Colombia. Mis primeras pininos de migrante eran para Colombia. Aquí hay una ley de cine muy poderosa y un productor me dice, mira, escríbete una película para hacerla por la ley de cine. Y yo me escribí Blindado, esta película de acción. Entonces, claro, cuando ya la escribo, yo digo, yo voy a tener la ley de cine de Colombia. O sea, nosotros vamos a tener $1,000,000 para explotar todos los carros que a mí me dé la gana, decía yo. Y yo empiezo a escribir la película y dale. Te digo que da para otro podcast porque entonces la película se iba a hacer. Logró la resolución del Ministerio de Cultura para buscar los incentivos fiscales, todo eso se hizo. Y me vengo yo para Bogotá con todo el equipo técnico de Venezuela, porque era una coproducción. Me vengo con los actores, William Goite, me vengo con todo el mundo para acá. Y me meto en un hotel acá con la gente y la película no se hizo. Tuvo unos problemas, el productor colombiano al final tuvo unos problemas financieros muy brutales y todo el equipo se devolvió para Venezuela. De esa experiencia
tengo que decir que a pesar de que fue mala, fue buena porque ahora estoy en Colombia, gracias a esa experiencia. Me fui a República Dominicana, traté de vender la película en República Dominicana, conseguí una productora muy poderosa, una tipa, una mujer, pues una señora, discúlpenme mi léxico malandrístico ochentero venezolano, una señora que dijo, me interesa tu película, pero yo tengo en la cartera, tengo la película de otro cineasta que es hijo de un tipo muy importante en Dominicana, y después de esa voy con la tuya. Entonces, o mejor dicho, lo que sobre de plata de esa la meto en la tuya. Porque bueno, tú estás recién llegando, tal. Yo, bueno, chévere. Pero bueno, no me llevé muy bien con los productores allá, ni con la manera de, aunque se hace mucho cine por la ley también, no congenié. Y dije, bueno, nada, me devolví a Venezuela por el tema de soltera. Cuando estoy ya está en Venezuela, ya estábamos en plena crisis, las protestas de los estudiantes y todo esto. Entonces yo me junto con Carlos Antonio León, que es un actor de la película, y él me dice, mira Carlos, yo puedo conseguir una plata para hacer esta película. Y Cines Unidos ya me había dado como un pequeño adelanto también para hacer la peli, que yo tenía de antes, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo con la plata de Carlos, con la plata que tenía y con una plata mía, nos lanzamos a hacer esta película que duró 58 días de rodaje, sin dinero. O sea, esto era un tema de locura total. Íbamos a hacer una película de acción sin dinero. Pero en plena película iniciaron las protestas del 2017, sería así. Y entonces era muy loco porque nosotros teníamos, a veces no llegábamos a los rodajes porque no podíamos, porque estaban las guarimbas, todo esto. Entonces la película se hizo en 58 días, pero a lo largo de 4 meses. Porque, ¿qué pasó? Nuestro primer día de rodaje fue el primer día de las protestas, básicamente. Total que se estrenó Blindado. Blindado se estrena también en un momento garrafal del cine venezolano en la exhibición, logra 6.000 espectadores. Me acuerdo que la primera película más taquillera fue la de Miguel Ferrari, La noche de las dos lunas, que hizo 10.000. Y nosotros hicimos 6.000, fuimos la segunda. Bueno, por lo menos fuimos la segunda. Y después yo me reúno con Miguel Ferrari y nos burlábamos de eso, ¿no? Porque Miguel me decía, los 10.000 espectadores no dieron ni para pagarme el boleto de venir de Madrid a presentar la película. Ah, bueno, y la película logró un shortlist en el premio Platino como montaje. Me gané el premio de la Academia como montador por esa película. Se ganó Haroldo Betancourt un premio, o sea, la película ganó premios en festivales, en el Festival de Mérida ganó premio también, y ganó muchos premios en festivales de Estados Unidos de género de acción, ganó un premio en el Detective Fest de Moscú. O sea, al final la película en el género funcionó, que me fue bien, digamos, porque entonces yo dije, bueno, no funcionó la taquilla, pero gané festivales, y gané festivales de género, y bueno, eso también, como te digo, logré estrenar en Colombia la película. La logré estrenar acá y cayó la pandemia cuando estábamos con la primera semana de exhibición de la película. Carlos, en el año 2021 aparece una película que a mi modo de ver marca una fractura dentro de tu línea de producción. Y me estoy refiriendo a la película One Way. Sí, como ya hemos dicho, a mí siempre, de alguna manera u otra, me ha interesado todo el tema social, ¿no? Siempre lo he metido en las películas, ¿no? En la comedia, en los policiales. Y por supuesto, yo no me podía, estamos en plena pandemia, yo estaba con una crisis familiar muy grande y personal, porque estaba en una pandemia donde, gracias a Dios, tengo que decirlo, no pasé trabajo, pero tenía esa crisis donde yo decía, acabo de estrenar una película que me costó sangre, sudor y lágrimas, que me llevó solamente 6.000 espectadores a la sala de cine. Ya aquí no hay CENAC, ya no hay plata, ya nadie quiere invertir, no hay cómo retornar plata. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Tengo mis hijos adolescentes. Entonces, en plena pandemia, a uno de mis hijos le da apendicitis. Y eso fue un calvario buscar para que lo operaran. Me toca irme a recorrer hospitales por toda la ciudad de Caracas con un niño con apendicitis, sin antibióticos, y nosotros asustados de que el niño pudiera darle una infección y pudiera hacer algo más grave. Y tengo que decirlo, y conseguimos un contacto que conoce a alguien en el gobierno. Nos dejaron entrar en el JM de Los Ríos. Fue la única manera. Cuando entró en el JM, bueno, le aplicaron antibióticos e igual lo operaron 3 días después. O sea, no lo operaron inmediatamente. Pero bueno, yo sabía que estaba en el JM. Yo sí confío en los médicos venezolanos. Mira,
yo admiro, a mí me da, o sea, a mí me mueve el corazón la gente que es capaz de hacer cosas. Y para mí los médicos venezolanos son gente que hacen cosas, milagros. Los médicos sobre todo que trabajan en hospitales, ¿no? Y yo respeto mucho a los médicos, muchísimo. Y sí, son de los mejores médicos del mundo. Ahora que vivo en otro país te lo puedo decir. Cuando pasa todo esto uno reflexiona. Yo decía, yo no puedo seguir viviendo en este país. Yo no puedo porque mis hijos no se merecen esto. Yo soy un cineasta que ha hecho tantas películas que, como te dije fuera del micrófono, 1 millón de espectadores hubiera representado $1 millón para mi bolsillo, donde yo no tuviera que estar pasando por todo esto, por toda esta farsa que hemos pasado durante los últimos 20 y tantos años. Para mí, ojo, desde mi punto de vista personal. Y yo dije, yo tengo que decir algo. Tengo que decir algo. Entonces, Somos Films, a través de Telman Urguelles, había mostrado interés en hacer algo conmigo. Era muy poca plata. Entonces yo dije, yo voy a hacer esta película porque necesito hacerla. Y esta va a ser la película que yo voy a hacer antes de irme de Venezuela. Porque yo me tengo que ir de Venezuela. Por mis hijos, no por mi carrera, por mis hijos. Porque ellos merecen otra vida. No importa que yo tenga que ser taxista. Ellos tienen que vivir de otra manera. Entonces, bueno, escribí el guión. Me acuerdo que mi esposa lo leyó. Mi esposa lloraba mucho porque, claro, nos tocaba de una manera personal. Lo que pudo haber sido, gracias a Dios, no fue. Se lo presenté a Somos, a Telman, y Telman le encantó el guión, y se lo pasamos a Somos, y Somos le encantó el guión. Y aunque Somos financia a veces películas más comerciales, pues dijo, bueno, toma este poquito de plata para que hagas la película. Y yo dije, sí, dame con eso que yo lo hago. Entonces hablé con Daniela, que ya teníamos desde hace tiempo como esa cosa de hacer una película, no importa, y hablé con Carmen Julia y con la familia, pues con José Manuel, ya todos éramos, y vamos a hacer una película entre dos familias, entre la familia, como decía yo, Alvarado Suárez, y con la familia Malavé Rojas, ¿no? Que mi esposa es roja. Y nos lanzamos a esto y los actores que están en la película los conseguimos tanto por Daniela, son todos amigos, ¿sabes? ¿No? Los que estamos ahí son todos amigos. Sabíamos que no teníamos plata. Decían, no, señores, aquí no tenemos dinero, esto no hay para pagarle a nadie, esto casi que es una obra de responsabilidad social. Le pagamos a los técnicos, sí, claro, por supuesto, pagamos el catering con la plata que nos dio Somos, todo lo que se pudo pagar, pero la gente sabía que estábamos haciendo una película que denunciaba a una parte del país, pero a la vez hablaba de algo muy serio que era la salud mental. ¿Y por qué yo hablo de la salud mental? Porque a mi esposa, por todas estas crisis, digamos, ella empezó, no como Daniela, nada que ver, pero sí empezó como a sufrir de ciertas cositas, ¿no? Que tenían que ver con el tema de somatizar todo lo que estaba pasando. Yo rebajé muchísimo. Yo ahorita volví a engordar aquí en Colombia, pero yo rebajé muchísimo. Yo entré en una depresión muy grande durante la pandemia, una depresión brutal. Y entonces nos afectó mentalmente a los dos. Entonces yo dije, yo tengo que hablar de esto, de alguna manera. Y nada, nosotros hicimos la película. Y yo me acuerdo que cuando yo termino la película, yo decía, eso está en el guión, algún día lo encuadraré. Y decía, verga, ¿qué clase de cagada acabo de hacer? Porque yo no estaba acostumbrado a hacer un cine así. Un cine, tú sabes, más intimista, más no sé qué. De verdad yo decía, esto es un desastre lo que estoy haciendo. Esto es un desastre lo que filmé yo. Pero bueno, cuando termino de editar la película, me doy cuenta que yo me siento afectado por la película. O sea, que me afecta mucho, todavía me afecta. Pero que todo el mundo que vio la película, cuando los invité a ver la película o los primeros cortes de la película, a todo el mundo tenía que ver con la película y todo el mundo le afectaba la película y todo el mundo entendía el dolor de la madre, que al final era eso. Y bueno, yo dije, bueno, a la gente de Somos le gustó la película. Vino lo que pasó con el Goya, de la preselección por Venezuela para la selección para el Goya de la película, con todo lo posterior que pasó. A partir de esa selección del Goya se me abrieron las puertas de los festivales, porque yo no me metí en ningún festival. A mí me llamaron de todos los festivales donde yo he estado. Empezaron a llamarme, la película como que se empezó a hacer un boca a boca, a pesar de que en el Goya no lo logramos, pero bueno, no lo logramos porque no teníamos la plata para hacer la campaña, no tuvimos nunca el dinero a tiempo para hacer la campaña publicitaria, aunque el SENAC ahí apoyó, pero lamentablemente por
cuestiones administrativas fue muy tarde, llegó la ayuda muy tarde, al final se pagaron deudas, pero no se pudo hacer el viaje que había que hacer para hacer toda la gira de medios, ¿sabes? ¿No? Daniela fue a España, presentó la película, pero bueno, eso, los premios hay que ganárselos con el lobby. Bueno, entonces, en resumen, el colofón para mí de la película es cuando yo voy a la India el año pasado, en diciembre, y bueno, compito con producciones de un nivel de producción, tú sabes, ¿no? Digo, brutal. Y yo estaba feliz porque estaba en la India, en Calcuta, un festival FIAP, pero cuando la gente iba a ver las 2 funciones que tuve de la película, la gente salía conmovida totalmente y me abrazaba. La gente en la India me abrazaba, me hablaba de la salud mental, de lo que le pasó con la familia X. Y por supuesto el día de la premiación, cuando vamos y me dicen mejor director, One Way, Carlos Malavé, pues yo estaba como la mis que no se lo cree. Yo dije, ¿what? ¿Qué? Me gané este premio, ¿no? Que fue de hecho el primer premio y para mí era muy importante porque, como te digo, era un festival FIAP, el jurado era Ángela Molina, un productor de Hollywood que después escribió un Twitter diciéndole a Hollywood que esa película la tenían que ver y hasta, ¿sabes? Hasta hacerle un remake a la película, ¿no? Entonces, había gente muy importante dentro de la industria ahí en la India y yo dije, wow, o sea, no lo puedo creer. Y bueno, ya después ganamos otros premios y premios del público y todo esto. Y sí, yo creo que marca la diferencia, porque es una película personal, es una película que sí nació, es auténtica, ¿sabes? Nada de lo que está ahí. O sea, lo voy a decir y disculpe, espero que si lo pones en la edición del programa no se sientan mal los cineastas, que voy a decir esto. No es un tipo de clase media queriendo hablar del barrio, ¿sabes? Que nunca ha vivido en el barrio. Porque eso pasa mucho en Latinoamérica. La gente que hace cine social es gente que generalmente ha vivido bien. No todo, pero es así. En Colombia pasa mucho, por ejemplo. Mucha gente que habla del barrio, pero son gente que toda la vida, ¿sabes? Estuvo entre los Palos Grandes, la Castellana, tal. Entonces en Europa se comen el cuento que las vainas son así, ¿entiendes? Entonces, para mí, yo hice esta película desde el conocimiento de ruletear a un hijo por un hospital en Venezuela. Y clase media. Porque al final Emiliana es una maestra, es clase media venida a menos. Y nosotros como cineastas éramos clase media venida a menos. Entonces, digan lo que digan, es así. Entonces, para mí fue el antes y el después porque fue la película que me dio el valor también para mudar, para decir, ya me voy de Venezuela, ya tengo que cambiar, ya tengo y llegar a otro país y comenzar de cero. ¿Qué te importa más, la crítica o el público? Mira, me importa más el público, sinceramente. He aprendido con los años a que la crítica no me afecte. También he aprendido que es el trabajo del crítico. Pues al final ellos se sientan ahí, algunos le pagan, otros no, por ver una película y decir lo que piensan de la película. También he entendido que no generalmente lo que dicen es verdad. Es su apreciación muy personal de un producto. Y gracias a Dios, la viralización de los medios de comunicación, de las redes sociales, ha hecho que haya muchas clases de críticos, muchísimas. Entonces, digamos que se solapan tanto, las críticas se solapan tanto entre buenas, malas, medianas, que al final no termina siendo como era antes, que salía un hombre escribiendo en un periódico que lo leía todo un país, ¿sabes? Porque era por el periódico y te podía sepultar, ¿no? O te podía... Entonces, he aprendido a que como le gusta a uno, no le gusta al otro. Y ya ni siquiera me importa tanto el público. Ahora quiero hacer las películas que quiero hacer. Y sé que tengo que hacer películas comerciales para poder seguir facturando de alguna manera. O sea, poder comer, porque es mi modo vivendi. Bueno, Carlos, y ya para cerrar la conversación, me gustaría hacerte algunas preguntas de un carácter un poco más íntimo, más personal. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Con el tema de los libros me ganas, porque lo he pensado mucho, pero yo soy un tipo que me encanta leer, yo no sé por qué, biografías. Biografías de todo tipo. A mí me inspira mucho la vida de la gente. No tengo una biografía preferida, pero sí te puedo decir que soy un gran consumidor de biografías, ¿no? Y si tuvieras que escoger una película, ¿qué película sería? Para mí tiene que ser El Padrino, porque es que es la película que me ha marcado, ¿sabes? Total, es una película que no me canso de ver como cinéfilo, como cineasta. O sea, me encanta El Padrino. Entonces, yo diría que El Padrino y seguido de Cinema Paradiso. Y un director de cine, ¿a quién escogerías?
Claro, a Coppola, porque Coppola para mí es el verdadero outsider del cine en Estados Unidos, por ejemplo, que es una industria que me encanta. Un cantante. Yo creo que yo fui fanático más que de un cantante, de un grupo, muchos años, lo sigo siendo, cada vez que me tocan la canción de los Beatles. Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido. Mira, sin duda alguna me hubiera gustado haber conocido a Jesús, a Jesucristo, o sea, haber sabido la verdad verdadera. Sí, eras el Hijo de Dios, ¿sabes? ¿No? Era así como que estar en ese momento histórico y haber visto a ese hombre en carne y hueso. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Los 50, los años 1905, de los 50 a los 60, esas 2 décadas, cómo me hubiera gustado estar activo ahí. Carlos, algo de lo que te arrepientas. Yo creo que quizás fue haber no invertido la plata, que no fue que es que fue mucha, pero la plata que uno ganó, haberla invertido de otra manera. Sí me arrepiento de no haber tomado buenas decisiones económicas y que tuve la facilidad o tuve la posibilidad de haberlo hecho. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Yo creo que de mis ganas de trabajar. Yo me siento orgulloso de seguir adelante, de inventarme una manera cada vez diferente para poder hacer una película, de buscar las maneras, de salir todos los días a la calle y tratar de convencer a alguien de que tiene que estar en mi película o de que tiene que financiarme la película, ¿no? Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo has hecho para hacer tantas películas? Y yo le digo, porque no descanso, porque para mí son 24 horas al día pensando cómo voy a hacer la otra película. Yo creo que estoy orgulloso de seguir tratando de vivir del cine. De eso es que estoy orgulloso, exactamente. De seguir creyendo en que esto es posible. Bueno, Carlos, ahora sí llegamos al final. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo, haber compartido recuerdos, haber compartido momentos íntimos en términos profesionales y en términos personales. Esta conversación y los días previos a esta entrevista me han servido mucho nos conocemos, te conozco desde hace muchos años, pero conocerte mucho mejor. Pude ver películas que no había tenido la oportunidad de ver algunas que ya había visto en su momento, y todo esto realmente me ha permitido poner en valor toda tu obra. Así que bueno, por todo eso, muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Omar, gracias por permitirme estar acá. Como te digo, cuando yo digo legendario, porque aquí yo estoy seguro que estos podcasts, en un país donde lamentablemente no hay memoria, estos podcasts van a ser importantes para lo que viene, para las generaciones que vienen, para mi hijo que quiere ser cineasta, para los que estudian cine en Venezuela, para los que investigan qué fue el cine venezolano, porque quiero decirte esto, y es que aunque tú no lo creas, el cine venezolano es muy bien recordado y muy bien visto afuera. En Colombia dicen, ustedes tienen una industria, ustedes hacían tremendas películas. Cuando te lo dicen, tú te llenas de orgullo. Entonces, hay gente que cuando tú dices, yo soy venezolano, soy director, te dicen, yo quiero hacer una película contigo, porque saben lo que era el cine venezolano. Nosotros no hemos apreciado, quizás, nosotros mismos no hemos apreciado lo que fue y lo que es nuestro cine. Pero nosotros tenemos premios grandísimos, los tenemos, grandes autores, grandes películas, y tenemos algo que no tiene mucha gente, que hemos tenido simpatía con el público. Históricamente nuestras películas han sido vistas por el público venezolano. Entonces, creo que esto que haces tú, esta labor, es importantísima para el futuro del cine nacional. De verdad, te felicito. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.